Tema. ¿Qué es dar y qué es recibir? Ahora comprendo que solo he empezado a vislumbrarlo. Recibir me parece como morir, y automáticamente algo enciende la luz roja en mi interior. ¡Socorro! La existencia parece enorme. Comprendo lo que te preocupa. Es lo mismo que preocupa a casi todo el mundo. Bien está que lo hayas reconocido, porque todavía puedes cambiar la situación. Desgraciados quienes sufren el mismo problema pero no son conscientes de lo que les ocurre, porque entonces no existe ninguna posibilidad de transformación. Has tenido el valor de descubrirte, y me alegro enormemente. Deseo que toda mi gente tenga el valor de descubrirse, por feo que parezca. El condicionamiento consiste en ocultar lo feo y fingir lo bello. Eso crea una situación de esquizofrenia, porque te empeñas en mostrarte, en mostrar lo que no eres, y en reprimirte, en reprimir lo que eres. Tu vida se convierte en una guerra civil. Luchas contra ti mismo, y cualquier lucha contra ti mismo te destruirá, porque no puede haber ningún ganador. Si mi mano derecha y mi mano izquierda se ponen a pelear, ¿crees que ganará alguna de las dos? A veces, dejo que la mano derecha se sienta ganadora, y otras veces cambia la situación y dejo que la mano izquierda sea la que gane. Pero ninguna de las dos puede ser en realidad la vencedora, porque las dos manos son mías. Casi todos los seres humanos sufren un desdoblamiento de personalidad. Y el hecho más significativo consiste en que se identifican con la parte falsa y niegan su realidad. En esta situación, no se puede crecer como ser espiritual. Lo que preguntas reviste una enorme importancia. ¿Qué es dar? ¿Te has preguntado alguna vez qué es dar? ¿Crees que ya estás dando mucho a tus hijos, a tu mujer, a tu novia, a la sociedad, a tu club, que estás dando mucho? Pero en realidad no sabes qué es dar. A menos que te des a ti mismo no das nada. Puedes dar dinero, pero tú no eres el dinero. A menos que te des a ti mismo, y eso significa a menos que des amor, no sabes lo que es dar. ¿Y qué es recibir? Casi todos creen saber qué es recibir. Pero quien me plantea la pregunta hace bien en admitir su ignorancia, en reconocer que no sabe qué es recibir. A menos que des amor no sabes qué significa dar, y lo mismo se aplica a recibir. A menos que seas capaz de recibir amor, no sabrás qué significa recibir. ¿Quieres que te amen, pero has pensado si eres capaz de recibir amor? Existen muchos obstáculos que no te permitirán recibirlo. El primero, que no te respetas a ti mismo, y cuando te llegue el amor, no te sentirás digno de recibirlo. Pero tienes tal confusión que ni siquiera comprendes algo muy sencillo. Que como nunca te has aceptado tal y como eres, nunca te has amado a ti mismo, ¿cómo vas a recibir el amor de otro? Sabes que no lo mereces, pero no quieres aceptar ni reconocer esa absurda idea que te han metido en la cabeza, que no eres digno. Y entonces, ¿qué haces? Simplemente, rechazar el amor. Y para rechazar el amor, tienes que buscar excusas. La primera y más destacada es que no es amor, por eso no puedo aceptarlo. No te crees que alguien pueda quererte. Cuando no eres capaz de quererte a ti mismo, cuando no te has visto a ti mismo, tu propia belleza, tu gracia y tu esplendor, ¿cómo vas a creer a alguien que te diga, eres maravilloso? En tus ojos veo una profundidad insondable, una enorme gracia. En tu corazón oigo un ritmo, en sintonía con el universo. No te lo crees. Es excesivo. Estás acostumbrado a que te censuren, estás acostumbrado a que te castiguen, a que te rechacen. Estás acostumbrado a que no te acepten tal y como eres. El amor tendrá una tremenda repercusión sobre ti, porque experimentarás una gran transformación antes de que puedas recibirlo. En primer lugar, tendrás que aceptarte a ti mismo sin sentimiento de culpa. No eres un pecador, como predican la religión cristiana y otras. Parece que no comprendes lo absurdo que es. Hace muchísimos años, un tipo llamado Adán desobedeció a Dios, un pecado que no es para tanto. Aún más, estaba en su perfecto derecho de desobedecerlo. Si alguien cometió un pecado, fue Dios, al prohibir a su propio hijo y a su propia hija que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, los frutos de la vida eterna. ¿Qué clase de padre es ese? ¿Qué clase de Dios? ¿Qué clase de amor? Si hubiera habido amor, Dios les habría dicho a Adán y Eva:
Antes de que comáis ninguna otra cosa, debéis recordar estos dos árboles. Comed cuanto os plazca del árbol de la sabiduría y cuanto os plazca del árbol de la vida eterna, de modo que gocéis de la misma inmortalidad que yo. Habría sido algo muy sencillo por parte de cualquiera que ama. Pero si Dios le prohibió a Adán la sabiduría, significa que quería que siguiera siendo ignorante. Quizá tuviera celos, o miedo, de que si Adán alcanzaba la sabiduría, fuera su igual. Quería que Adán fuera ignorante, es decir, inferior. Y si Adán comía el fruto de la vida eterna, se convertiría en Dios. Ese Dios que tanto les prohibió a Adán y Eva debía de ser muy envidioso, terriblemente feo, inhumano, despiadado. Y si todo eso no es un pecado, ¿en qué consiste el pecado? Pero las religiones enseñan a los judíos, los cristianos y los musulmanes que aún llevan el pecado que cometió Adán. Existe un límite a todas estas mentiras. Incluso si Adán hubiera cometido un pecado, los demás no tendríamos por qué llevarlo sobre nuestras espaldas. Según estas religiones, fuiste creado por Dios, pero resulta que no llevas en ti nada divino, sino la desobediencia de Adán y Eva. Esta es la forma occidental de condena. Eres un pecador. En la forma oriental se llega a la misma conclusión, pero a partir de diferentes premisas. Dicen que estás cargado de terribles pecados y acciones, cometidos en millones de vidas pasadas. Francamente, la carga de los cristianos, los judíos o los musulmanes es mucho más ligera. Solo llevan a sus espaldas el pecado que cometieron Adán y Eva, que al cabo de tantos siglos debe de haberse suavizado. No eres el heredero directo del pecado de Adán y Eva, porque ha pasado por millones de manos, y a estas alturas, prácticamente podría medirse en cantidades homeopáticas. Pero el concepto oriental resulta aún más peligroso. No llevas a tus espaldas el pecado de otros, en primer lugar no puedes llevar sobre ti el pecado de otro. Tu padre comete un crimen, por ejemplo, y vas a ir tú a la cárcel. El mínimo sentido común de los seres humanos dirá que si el padre ha cometido el pecado o el crimen, es él quien tiene que pagar, el que tiene que sufrir. No se puede encarcelar al hijo o al nieto porque el padre o el abuelo hayan cometido un asesinato. Pero el concepto oriental es aún más peligroso, más nocivo. Lo que llevas a tus espaldas es tu propio pecado, no el de Adán y Eva. ¿Y en qué cantidades? Porque va aumentado con cada vida. Y si has vivido millones de vidas antes de la presente, has cometido muchos pecados, se te acumulan todos. Llevas una carga como el Himalaya. Te puede aplastar. Es una estrategia extraña para destruir tu dignidad, para reducirte a la categoría de subhumano. ¿Cómo puedes amarte a ti mismo? Puedes odiar, pero no amar. ¿Cómo vas a creer que alguien puede amarte? Es mejor rechazarlo, porque tarde o temprano la persona que te ofrece su amor descubrirá tu realidad, que es muy fea, nada más que una enorme carga de pecado. Y entonces esa persona te rechazará. Y para evitar el rechazo, lo mejor es rechazar el amor. Por eso no aceptan las personas el amor. Lo desean, lo anhelan, pero llega el momento en el que alguien quiere derramar su amor sobre ti, y te inhibes. Y se trata de una profunda cuestión psicológica. Tienes miedo. Esto es maravilloso, ¿cuánto puede durar? Tarde o temprano mi realidad saldrá a la luz, así que más vale estar alerta. El amor significa la intimidad, el amor significa la proximidad de dos personas, dos cuerpos pero solo un alma. ¿Tienes miedo, tu alma? El alma de un pecador cargado con las malas acciones de millones de vidas. No, es mejor ocultarlo. Es mejor no ponerte en situación de que la persona que quería amarte te rechace. Es el temor al rechazo lo que no te permite recibir el amor. No puedes dar amor porque nadie te ha dicho que naciste como un ser amante. Te han dicho, has nacido en pecado. No puedes amar ni puedes recibir amor, y todo eso ha disminuido tus posibilidades de crecimiento. La persona que me plantea la pregunta añade: ahora comprendo que solo he empezado a vislumbrar todas estas cosas. Tienes suerte, porque hay millones de personas en el mundo entero completamente ciegas a sus condicionamientos, a las terribles cargas que les ha impuesto la generación de sus mayores. Duele tanto que es mejor olvidarse. Pero con el olvido no puedes deshacerte de ello. Si olvidas un cáncer, no ejerces ninguna acción sobre él.
Si no lo reconoces, si lo mantienes en la oscuridad, corres el riesgo mayor y más innecesario contra ti mismo, porque continuará creciendo. Necesita la oscuridad, que no le hagas caso. Tarde o temprano cubrirá por completo todo tu ser. Y la responsabilidad no será más que tuya. De modo que si piensas que has empezado a vislumbrar algo, se te abrirán algunas ventanas. Recibir me parece como morir. ¿Os habéis parado a pensarlo? Recibir te parece como morir, y es verdad. Es así porque recibir parece una humillación. Recibir algo, sobre todo amor, parece como mendigar. Nadie quiere estar en el lado del que recibe porque te hace inferior al que da. Recibir me parece como morir y automáticamente se me enciende la alarma roja. Esa alarma roja te la implanta la sociedad que siempre has respetado, las mismas personas que, según creías, te desean lo mejor. Y no digo que traten de hacerte daño a propósito. A ellos les han hecho daño, y sencillamente transmiten lo que han recibido de sus padres, sus profesores, de la generación anterior. Cada generación transmite sus males a la siguiente generación, y naturalmente, la siguiente generación tiene más y más cargas. Eres el heredero de todos los conceptos supersticiosos y represivos de la historia. La alarma roja no salta con algo que sea tuyo, sino que tus condicionamientos hacen saltar la alarma roja. Son tus condicionamientos lo que disparan la alarma roja. Y tu última frase no es sino un esfuerzo por racionalizarlo. Ese es otro de los peligros de los que todo el mundo debería tomar conciencia. No racionalices. Ve a las raíces mismas de cada problema. Pero no busques excusas, porque si las encuentras, no arrancarás las raíces. Lo último que plantea quien me pregunta es una racionalización. Quizá no haya sido capaz de comprender su cualidad intrínseca. Dice: ¡socorro! La existencia parece enorme. Piensa que tiene miedo a recibir porque la existencia es enorme, que tiene miedo de dar porque la existencia es enorme. ¿Qué sentido tiene dar un amor pequeño, como una gota de agua, al océano? El océano no se enterará, y entonces no tiene sentido darlo, como no tiene sentido recibirlo. Como el océano es tan grande, te ahogarás en él. Por eso te parece como la muerte, pero es solo una racionalización. No sabes nada sobre la existencia, no sabes nada sobre ti mismo, precisamente el punto de la existencia más próximo a ti. A menos que empieces desde tu propio ser, jamás conocerás la existencia. De ahí parte todo, y todo ha de empezar desde el principio. Conociéndote a ti mismo, conocerás la existencia. Pero el sabor y la fragancia de tu existencia te infundirán valor para profundizar un poco en la existencia de los demás. Si tu propia existencia te ha hecho tan dichoso, es un anhelo natural penetrar en los otros misterios que te rodean. Misterios humanos, misterios de los animales, de los árboles, de las estrellas. Y cuando conozcas tu existencia ya no tendrás miedo a la muerte. La muerte es pura ficción. Es algo que no ocurre, sino que solo parece ocurrir, así parece desde el exterior. ¿Has visto alguna vez tu propia muerte? Seguro que has visto a alguien muriéndose, pero ¿te has visto a ti mismo muriendo? Nadie ha tenido esa experiencia. Si no, incluso este mínimo de vida resultaría imposible. Ves todos los días que alguien muere, pero no tú, no te ves morir a ti mismo. En lo que escribió el poeta: no preguntes por quién tañen las campanas. Tañen por ti, hay mayor comprensión que la tuya. Debía de ser cristiano, porque cuando alguien muere en un pueblo cristiano la campana tañe para dar noticia a todo el mundo, a quienes han ido a sus campos, a sus huertos, a las gentes que han ido a trabajar. La campana de la iglesia les avisa de que alguien ha muerto, y todos van a dar el último adiós. Pero qué agudeza la del poeta al decir: no preguntes por quién tañen las campanas. Tañen por ti. En la vida real las campanas nunca tañen por ti. Algún día sonarán, pero tú no estarás para oírlas. Nunca piensas en ti en el umbral de la muerte, y todos estamos en el umbral. Siempre verás a otro muriendo. Por tanto, la experiencia es objetiva, no subjetiva. El otro no está muriendo realmente, sino solo cambiando de casa. Su fuerza vital se traslada a una nueva forma, a un nuevo plano. Solo el cuerpo queda sin energía vital, pero el cuerpo nunca la tuvo. Es como cuando en una casa oscura arde una vela y se ilumina todo.
incluso desde fuera se puede ver la luz en las ventanas, en las puertas, pero la luz no forma parte intrínseca de la casa. En el momento en que se apague la vela, la casa quedará a oscuras. En realidad siempre ha estado a oscuras, y solo tenía luz gracias a la vela. Tu cuerpo ya está muerto. Lo que te da la impresión de que está vivo es tu fuerza vital, tu ser, que se difunde por el cuerpo, que llena el cuerpo de vida. Lo único que ves cuando muere una persona es que ha desaparecido algo. No sabes a dónde ha ido, si se ha ido a alguna parte o simplemente ha dejado de ser. La ficción de la muerte se crea desde el exterior. Quienes se han conocido a sí mismos saben, sin lugar a dudas, que son seres eternos. Aunque han muerto muchas veces, siguen vivos. El nacimiento y la muerte no son sino pequeños episodios en el gran peregrinaje del alma. El miedo a la muerte desaparecerá en cuanto entres en contacto contigo mismo, y entonces se abrirá un cielo totalmente nuevo para explorar. En cuanto comprendas que la muerte no existe, desaparecerá todo temor. El temor a lo desconocido, a la oscuridad, bajo cualquier forma, los temores desaparecerán. Empiezas a ser un auténtico aventurero, a adentrarte en los distintos misterios que te rodean. Por primera vez, la existencia empieza a ser tu hogar. No hay nada que temer. Es tu madre, formas parte de ella. No puede ahogarte, no puede destruirte. Y cuanto más la conozcas, más abrigado te sentirás. Cuanto más la conozcas, más dichoso te sentirás. Cuanto más la conozcas, más serás. Entonces podrás dar amor porque lo tienes, y recibir amor porque no puede existir el rechazo. Tu pregunta le resultará útil a todos. Te agradezco que hayas preguntado y que hayas tenido el valor de demostrar tu ignorancia. Todo el mundo necesita ese valor, porque sin él no puedes esperar ninguna transformación. En un nuevo mundo, en una nueva conciencia, en el auténtico ser, que constituye la puerta hacia la realidad y la dicha absolutas. ¿Cuál es la verdadera respuesta a vivir en intimidad? Para conocer la existencia has de ser existencial. Y no eres existencial, porque vives en medio de pensamientos. Vives en el pasado, en el futuro, pero nunca aquí y ahora. Y la existencia está aquí y ahora. La pregunta surge porque no estás aquí, y surge porque no te enfrentas a la existencia. Piensas que estás viviendo, pero no es así. Piensas que amas, pero no es así. Solo piensas sobre el amor, sobre la vida, sobre la existencia, y el pensar plantea la pregunta, erige la barrera. Deja a un lado todos los pensamientos y mira. No encontrarás ni una sola pregunta, porque solo existe la respuesta. Por eso insisto una y otra vez en que la búsqueda no se dirige realmente a la respuesta, en que la búsqueda no va a proporcionar realmente las respuestas. No. La búsqueda se centra en realidad en cómo dejar a un lado las preguntas, en cómo ver la vida y la existencia con una mente que no plantee preguntas. Ese es el significado de Shraddha, la confianza, la dimensión más profunda de la Shraddha o confianza. Contemplar la existencia con una mente que no plantea preguntas. Sencillamente, tienes que mirar. No tienes ni idea de cómo mirarlo, no impones ninguna forma especial, no tienes prejuicios. Sencillamente, miras, con los ojos limpios, libres de todo pensamiento, filosofía o religión. Contemplas la existencia con los ojos de un niño y de repente ves la respuesta, solo la respuesta. No hay preguntas en la existencia. Las preguntas surgen en ti, y seguirán surgiendo, y acumularás cuantas respuestas quieras, unas respuestas que no te servirán de nada. Tienes que llegar a la respuesta, y para ello tendrás que dejar a un lado todas las preguntas. Cuando la mente no plantea preguntas, la visión se hace clara, adquieres una percepción clara. Se abren las puertas de la percepción, y todo se hace transparente. Entonces puedes llegar a lo más profundo. Mires a donde mires, tu visión penetra hasta lo más profundo, y de repente te encuentras a ti mismo. Te encuentras a ti mismo en todas partes. Te encontrarás en una roca, si miras hasta lo más profundo. Y entonces el que mira, el observador, será lo observado, el que ve será lo visto, y el que conoce será lo conocido. Si llegas a suficiente profundidad, en una roca, en un árbol, en un hombre o una mujer, la mirada es un círculo. Empieza en ti, pasa a través del otro y vuelve a ti. Todo es transparente, nada estorba.
El rayo entra, se convierte en un círculo y vuelve a caer sobre ti. De aquí una de las grandes frases secretas de los Upanishads. Tadu amasi su ataque tú eres eso o eso eres tú. El círculo se completa, y el devoto es uno con Dios, el que busca uno con lo buscado, y el que pregunta se convierte en la respuesta. En la existencia no hay preguntas. Yo ya llevo muchos años en ella y no me he topado ni siquiera con una pregunta, ni con media pregunta. Simplemente se vive. Entonces la vida posee su propia belleza. No surge ninguna duda en la mente, no te asalta ninguna duda ni se plantea ninguna pregunta en tu ser. Eres